Buenos días a todos, Iglesia del Señor. Dios nos bendice hoy con otro día hermoso porque el Señor lo hizo, así que es hermoso. Todo lo que Dios hace es hermoso, ¿verdad? Yo estoy con un aguijón como Pablo, pero esta vez en la rodilla, que no me permite subir la escalera, por eso estoy aquí abajo. Además, no me gusta mucho estar por sobre nadie. Hoy vamos a hablar de un tema muy caro para todos nosotros, fundamental, vital para todo lo que se llama iglesia, tanto local como la iglesia universal del Señor. Pablo nos refiere a esto en su carta a los Efesios de forma magistral. Vamos a leer un extenso pasaje que es una unidad de pensamiento, por eso no lo quise cortar, y vamos a analizar lo que Pablo nos dice y aprender y a meditar sobre lo que Pablo nos dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, del 1 al 16. Pablo nos habla de unidad en la diversidad, en la santidad y con un propósito por el cual Él nos da ciertos regalos, ciertas gracias especiales para que nosotros podamos llevar adelante su obra. Vamos a leer el texto de la palabra de Dios que dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, nuestro buen Dios, nuestro Señor, nuestro Rey, te alabamos porque hemos venido a adorarte y alabarte en este día, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, por los dones que has derramado sobre cada uno de nosotros, por tus gracias, Señor, por las cuales te agradecemos infinitamente, siendo la mayor de ellas la salvación. Nos has quitado de ese camino de condenación por el que andábamos, Señor, desde la eternidad pasada, pero aún nosotros no sabíamos hasta que llegó el bendito momento en que tú nos llamaste a salvación, Padre, por tu sola gracia, por tu soberana voluntad,
no por nada que había en nosotros, porque nosotros te odiábamos, Señor, éramos enemigos acérrimos tuyos, no queríamos saber nada con ese Dios bendito, ese Dios santo, porque el pecado era nuestra naturaleza, Señor, pero tú nos llamaste a salvación, nos cambiaste el corazón, nos llenaste con tu espíritu, Señor, hiciste de nosotros una nueva criatura. Y hoy podemos adorar tu nombre, podemos humillarnos ante ti, sabiendo que nada somos y fuera de ti, lejos de ti, nada podemos hacer. Gracias, Señor. Te pido especialmente en lo personal que me asistas en este tiempo porque soy un siervo inútil, Señor. Dame de tu gracia, derrama de tu espíritu para que yo pueda predicar tu palabra, Señor, y no la mía. No mis pensamientos, sino los tuyos, Señor, para esta iglesia preciosa, para esta congregación hermosa que has ganado nuestro Señor Jesucristo con su sangre. Gracias, Señor, por ese sacrificio maravilloso. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar aquí, porque tú nos has traído hasta aquí, Señor. Prepara la mente y el corazón de mis hermanos para que puedan discernir y puedan bajar a la aplicación práctica cada una de las cosas que vamos a hablar de parte tuya, Señor, porque ese es el cometido de esta carta de Pablo a los Efesios, por lo menos de esta parte de la carta de Pablo. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a ser buenos obreros fieles, ser buenos siervos, Señor, tuyos, que pongamos todo lo que tenemos a tu disposición, que nos humillemos para que tú nos puedas llenar con tu palabra, que es verdad, porque solo tu palabra es verdad y esa palabra es Cristo. Gracias, Señor. En su precioso nombre te doy. Amén y amén. Bien, como introducción vamos a hacer, como siempre, un contexto de cómo estamos, dónde estamos parados. Esta carta de Pablo fue escrita, como es su costumbre, partida en dos. Una primera parte sumamente doctrinal, profundamente doctrinal, que son los capítulos 1, 2 y 3, y a partir del capítulo 4 al capítulo 5 y 6 está el andar del cristiano, la aplicación práctica de lo que es. No sabemos si Pablo escribió esta carta desde su primer encarcelamiento, que se dio en Cesarea en el año 57 al 59, o en el segundo encarcelamiento que se dio en Roma en los años 60 al 62. Pero sí sabemos el motivo por el cual Pablo escribió esta carta. Y nos vamos a encontrar con alguna sorpresa ahora cuando vayamos avanzando, algo que no se nombra mucho, pero que es y se debe revelar, que es lo siguiente. Esta carta fue escrita porque Epafras vino advirtiendo de que había personas que estaban, se puede decir, pastoreando o enseñando en la iglesia de Éfeso falsas doctrinas, interminables genealogías que llevaban más a la división que a la unión de la iglesia, el ascetismo, el negarse, en una palabra, en un resumen de esto, la salvación por obras. Pablo inmediatamente se pone a escribir esta carta, y no solo a los efesios, este es de lo que le hablaba yo, en los manuscritos más antiguos no figura la frase a los efesios que Pablo nombra en Efesios 1 al principio, que están en Éfeso, dice. O sea, sería a los santos y fieles en Cristo Jesús, el encabezado de la carta. Pero más allá de esto, nosotros tenemos la versión completa que dice a los que están en Éfeso y por eso, los que están en Éfeso y por eso toma su nombre la carta a los Efesios.
Más allá de esto, Pablo escribe esta carta, que si no es a los Efesios particularmente, sería una carta circular, y eso es un pie para decir que esta carta tal vez no haya sido dirigida exclusivamente a los Efesios. ¿Por qué? En Colosenses 4:16, que los invito a ver en sus Biblias, Colosenses 4:16, Pablo escribe: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. La iglesia tibia, a la cual el Señor decía que no eres frío ni caliente, por eso te vomitaré de mi boca. Ya Pablo había escrito una carta circular extensa a esta iglesia. Por algún motivo que no sabemos y no nos vamos a poner a especular, no es parte del canon bíblico. Pero Pablo escribió esta carta a los colosenses y a los laodicenses. El celo de Pablo por la sana doctrina ha hecho esto. ¿Y por qué tanto celo por la sana doctrina? Simplemente porque es vital para la iglesia, como decía al principio. La sana doctrina, la doctrina bíblica, la predicación expositiva de la palabra de Dios, el decir lo que Dios dice y no lo que yo quiero decir o lo que cualquier predicador que se pare en un púlpito quiera decir, esa es la sana doctrina. No se toman los versículos para hacer decir a Dios lo que Dios no dice. Se toma la palabra de Dios completa, virgen como está, y así se predica. ¿Se puede hacer un exégesis? Claro que sí. Y hay que hacerlo, es necesario para explicar la profundidad de cada versículo. Yo no me voy a poner a ahondar demasiado en cada versículo porque es extenso el texto y ustedes por ahí se cansan, cosa que a mí no me importa mucho porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y hay que comerla toda, hermanos. Es alimento espiritual, es con lo que nos nutrimos, es con lo que nos fortalecemos. La palabra de Dios es lo que necesitamos y no lo que nosotros nos parece que queremos. La iglesia del Señor es un cuerpo con un mismo objetivo entonces, que es la sana doctrina y llevar gloria al Señor y nada más que eso. Porque entendamos primero que la iglesia, ¿de quién es? La iglesia es de Cristo, nuestro Señor, el que la compró con su sangre. No es de un pastor, aunque hay muchos pastores que, no sé si usted, hermano, ha escuchado, yo creo que sí, más de una vez, esta es la iglesia de fulanito, esta es la iglesia del pastor menganito. La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo. No escucho amén. Ahora sí. Y eso que tengo los auriculares puestos, los audífonos, ¿no? El Señor en Mateo 16:18 dijo algo acerca de una mención que hizo Pedro, de una declaración de Pedro, y no por Pedro mismo. Dijo el Señor: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y de esta corta pero sustanciosa declaración podemos sacar 3 aplicaciones o 3 verdades fundamentales. Primero, la iglesia está edificada por Cristo y sobre Cristo, quien es la roca. En Isaías 28:16, que los invito a leer, está profetizado y dice el Señor: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que cree, no se apresure. Segundo, Cristo es quien la edifica, no el hombre. Y cito Corintios 3:7, que dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. La iglesia crece porque Cristo la alimenta a través de la palabra, de su palabra. Tercero, la iglesia prevalecerá
contra todos sus enemigos hasta que Él venga a buscarla. En Romanos 8:31 leemos una frase preciosa de parte de Pablo que dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto es por toda la eternidad, hermanos, por todo este tiempo que tenemos aquí en la tierra y por toda la eternidad. ¿Quién contra los hijos de Dios? ¿Y quién contra Dios? Nadie. Vamos a la porción del versículo 1 al 7 que titulé Unidad en humildad. Vamos a desglosar un poquito esto. En la primera sección de la carta, Pablo nos exhorta a la unidad. En este versículo del 1 al 7, y la palabra pues al inicio nos marca la transición de la parte doctrinal, como le decía, a la parte práctica, al andar del cristiano, al andar nuestro en esta vida. No solamente los domingos, hermanos, que uno pone cara de religioso, algunos se ponen corbata y vienen como para aparentar lo que no son, sino el andar diario, el andar en la calle, cuando saludamos a nuestro vecino, cuando vamos al comercio a comprar pan. Ese es el andar del cristiano, todos los días y cada minuto de nuestra vida. Porque esto es muy importante, hermanos amados, porque de nada sirve llenar nuestra cabecita de conocimientos si no lo bajamos al corazón y hacemos que nuestras emociones nos hagan andar como Cristo quiere que andemos. De nada sirve leer la Biblia todos los días, memorizar versículos si no los aplicamos. La Biblia es práctica, la palabra de Dios es práctica, no es teoría. No nos vamos a sacar un 10 en un examen y vamos a estar alabados por el Señor o bendecidos por el Señor por lo tanto que sabemos, sino por lo tanto que aplicamos. Por eso que Dios nos juzgará por nuestras obras, no por lo que decimos ser. Y no todo el que le dice Señor, Señor al Señor entrará al reino de los cielos tampoco, sino ¿quién? El que hace la voluntad del Padre, el que hace la voluntad del Padre, el que anda como Él anduvo. Bien, ese amén. Preso en el Señor, continúa Pablo, preso en dos sentidos. Él estaba preso físicamente, como ya les nombré, en Cesarea o en Roma. Pasó gran parte de su vida preso, Pablo. Toda su vida ha sido una vida de lucha, de sufrimiento, pero con gozo en el Señor. Preso en el Señor. En el otro sentido es porque Pablo era esclavo de Cristo, era un siervo de Cristo y no podía hacer otra cosa más que la voluntad del Señor que lo llamó a salvación, siendo Él, como éramos nosotros, un enemigo, pero Él era un enemigo muy declarado enemigo, y físicamente y por su trabajo, por su celo, por la verdad que para Él era la verdad, perseguía a la iglesia de Cristo, perseguía a Cristo mismo. Entonces, cuando Él dice preso en el Señor, dice estoy aquí en cadenas, estoy sufriendo, pero estoy con gozo y estoy con ganas de alimentar a la grey, a los creyentes, a cada uno de los cristianos, a cada uno de los que ha confiado en Cristo. Y a pesar de sus cadenas y a pesar del hacinamiento, Él escribía animando, Él escribía exhortando y Él escribía enseñando, sobre todo doctrina, para que los falsos maestros no tuvieran lugar. Nosotros somos soldados de Cristo, como Él llamaba a Timoteo. ¿Y por qué soldados? Porque estamos sumergidos, ya lo sabemos a esto porque lo hemos estudiado, lo hemos escuchado varias veces, pero es bueno repetirlo. Estamos sumidos en una guerra, en una gran guerra, en dos frentes. Una contra el enemigo de Dios, aquel que hizo caer por el engaño a Adán y a Eva, a Satanás.
Y el otro frente es el mundo engañoso, ese mundo que se maquilla de bueno y es horriblemente malo porque es siervo de Satanás. El mundo va cada día más a la perdición. Sin Cristo no hay buen camino, no hay un lugar donde podamos estar a salvo. Satanás nos va a destruir, Satanás nos quiere destruir y el mundo nos quiere llevar por el camino que Satanás le marca. Nuestra fidelidad en todos los aspectos que nos identifiquen como cristianos hace que estemos en un gran peligro. Estamos en la mira de aquellos enemigos de Dios. Por eso tal vez será que muchos no se animan a declararse cristianos, muchos no abren su boca para predicar el Evangelio, tal vez. Pero no tema, dice el Señor, que Él ha vencido al mundo. El tema es que lo creamos nosotros de corazón. Pablo, en un momento que el Señor lo llama, esto lo registra Hechos 9:16, en un momento que el Señor lo llama a la salvación, lo llama para que sea su siervo, dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que, hermanos, ser un siervo de Cristo, ser un servidor de Cristo, eso de crucificarse para seguir a Cristo es una realidad absoluta. No es un gris, es un blanco y es un negro. O seguimos a Cristo o seguimos al mundo. O amamos más lo que somos en este mundo o amamos más a Cristo que nos salvó y nos cambió y nos dio una nueva vida. Esa es la disyuntiva en la que estamos, esa es la guerra en la que estamos y Cristo ya la venció por nosotros. Nosotros simplemente tenemos que seguir su camino, nada más. En Hebreos 11:36 al 38, que los invito a leer, así pueden meditar también sobre esto, hablando en forma más general a los hermanos de otras épocas, de otros tiempos, escribe el escritor, que yo creo que es Pablo. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos y por los montes, en las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y después de leer esto, mis queridos hermanos, les pido a cada uno que se analicen y que mediten de cómo vivimos nuestra vida para Cristo. Yo creo que bastante lejos estamos de todo eso, bastante lejos de los azotes, bastante lejos de las prisiones, de las cárceles, de los sufrimientos. Le esquivamos al sufrimiento. Pero Cristo nos dijo que el que quiera seguir en pos de Él, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo primeramente, segundo, tomar su cruz y luego seguirle. Ahora te pregunto, ¿eso es una realidad en tu vida? Te pido que te examines de corazón, sinceramente. ¿Eso es una realidad en tu vida? ¿Lo sigues hasta tal punto a Cristo como para dar tu vida por Él? Porque llegará un momento que alguien va a entrar por esa puerta y nos va a obligar a negar a Cristo, como ha ocurrido en muchas congregaciones en otras partes del mundo, y donde muchos salieron corriendo, huyeron, y muy pocos son los que quedaron. Así también será el día de que el Señor venga y así será el juicio que enfrentaremos por nuestras obras, por nuestro andar y por lo que hay dentro de nuestro corazón. Muchos huirán, muchos serán apartados, como aparta Jesús las ovejas de los cabritos, muchos serán descubiertos como cabritos y muchos serán descubiertos como ovejas en ese tiempo.
Perdón por el furcio, pero tengo la boca seca. Sigue Pablo y dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, refiriéndose, al soberano llamamiento de Dios a salvación, esa obra preciosa y monergista que Cristo hizo a través del plan que había pregeniado ya Dios desde la eternidad pasada, ese plan de redención, el cual está expresado bíblicamente en Génesis 3:15. Cristo, por el Espíritu Santo, nos llamó y nos salvó, porque todo lo que el Padre le da vendrá a mí, dice Cristo. Él no nos llamó, sino que el Padre se lo dio a Cristo para que sea salvo, porque si no nadie vendría a la salvación, si no es porque Dios nos llama soberanamente y poderosamente por ese punto doctrinal que nosotros creemos, ese punto maravilloso que es la gracia irresistible, una gracia que Cristo derrama sobre cada uno de los suyos, únicamente de los suyos, esa gracia especial que no es la gracia común, sino una gracia salvífica. Ahí nosotros respondemos con la fe que también Dios nos da, porque no es nuestra. Y asentimos y aceptamos ese regalo maravilloso de Cristo en arrepentimiento y fe. Con toda humildad y mansedumbre, dice Pablo, soportándoos. He aquí una palabra que es la palabra humildad, que en los tiempos de Pablo no existía. Es una palabra que no se conocía. La palabra más cercana a esto es la palabra en griego tapeinos, que significa apocado, desanimado, tímido, de espíritu apocado. Sea como fuere, la humildad, hermanos, es la virtud más cara de la iglesia. La virtud más imprescindible para cada cristiano es la humildad. No podemos ser cristianos soberbios. Santiago 4:6 dice que Dios da gracia ¿a quién? A los humildes, y a los soberbios ¿qué hace? Los humilla. Está citando Santiago al Proverbio 3:34, que dice precisamente eso, nada más que al revés, pero dice lo mismo. Y es la cualidad del carácter de Dios, hermano, que aparece en boca de Jesús en la primera bienaventuranza que está en Mateo 5:3. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres de espíritu, los apocados, los humildes, porque de ellos es que el reino de los cielos. Luego Pablo cita mansedumbre, que es el producto de la humildad. Matthew Henry dice que es la hija de la humildad, la mansedumbre. Refiriéndose al cristiano que tiene las emociones bajo control, como decía la Biblia de Moisés, como dice la Biblia de Moisés, que era el hombre más manso. Una cualidad muy importante para el cristiano también. Y Pablo, antes de decir lo que dice Pablo, en Mateo 11:29 hay una cita del Señor que es muy importante y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy como manso y humilde de corazón, y hallaréis que descanso para vuestras almas. Esa es la paz del cristiano, hermanos. No es otro, no está en otro lugar. Y Pablo no dice únicamente con humildad y mansedumbre, sino con toda humildad y mansedumbre, lo que significa que tenemos que estar llenos siempre de estas virtudes, que son producto de la gracia de Dios derramada sobre nosotros. No podemos desaprovechar la gracia de Dios como si nada. Llenos de humildad y mansedumbre, ¿para qué? Para soportarnos los unos a los otros. Y ese soportarnos los unos a los otros no quiere decir sostener al hermano, quiere decir aguantar al hermano.
A eso se refiere Pablo aquí. A veces nos levantamos con el pie izquierdo, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Y andamos que no queremos ni que alguien te dice buen día y vos le decís no quiero. Algo así. Pero tenemos que soportar al hermano cuando está en esa condición. ¿Por qué? Porque nosotros podemos caer en lo mismo y habitualmente caemos en lo mismo. El hombre es emocional. Nuestras emociones nos controlan muchas veces y venimos mal a la iglesia. Y la unidad del cuerpo de Cristo se basa en soportarnos los unos a los otros, en obviar estas cosas. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y Cristo sabemos cómo era, manso y humilde de corazón. Y Pablo también lo era. Entonces, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Mansos y humildes de corazón, y así podremos fácilmente soportar los malos días que tiene mi hermano. Y no solamente los domingos, porque nos vemos afortunadamente más seguido que solamente los domingos. Así que la paciencia, que es lo que sigue de Pablo, que dice con toda paciencia, soportándonos, es la palabra en griego macrotumia con K. Es el cuarto componente del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. O sea que es algo que podemos y debemos cultivar. Es una gracia de parte de Dios que debemos cultivar. Es producto de las pruebas a las que el Señor nos somete cuando la pasamos, ¿no? Cuando no pasamos la prueba a la que Dios nos somete, no ganamos paciencia, sino ganamos frustración. Y no es ese el sentido de las pruebas. Santiago 1, 2, 3 dice, 1, versículo 2 y versículo 3 dice, ¿qué dice? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. La prueba produce siempre paciencia. Luego dice Pablo, soportándoos unos a otros. Ya vimos lo que significa soportar, sufrir, tolerar, padecer. Son los tres sinónimos que no recordaba. Sufrir, tolerar, padecer al hermano, la conducta del hermano. Aguantémonos con paciencia unos a otros. Recordemos que el obstáculo para lograr esto, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Hay una palabra que lo define claramente. Se llama orgullo. Orgullo. Cuando nosotros rebosamos de orgullo, rebosamos por un lado, el lado que tiene un carácter fuerte, como se dice, un carácter sanguíneo, hacia la soberbia. Y el que tiene un carácter apocado, un carácter flemático, ¿al qué? A la autocompasión, pero los dos son productos del orgullo, los dos son orgullo. Entonces no seamos orgullosos, hermanos, porque podemos venir un día y decir, ¿por qué este hermano me hace esto a mí? ¿Por qué yo si yo lo amo? Eso es autocompasión y no cabe. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Dice Pablo. Soportándoos los unos a los otros. Y ahora centramos en un versículo que es la máxima para la unidad cristiana, la máxima para la función relacional de la congregación, y no solo de una congregación, sino de la Iglesia Universal del Señor, que es soportándoos los unos a los otros. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mis hermanos del grupo GPS lo conocen ya de memoria esto, porque siempre se los digo, porque tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Por qué? Porque la unidad del Espíritu es la unidad de la Iglesia. La Iglesia se sostiene porque el Espíritu la cohesiona, el Espíritu Santo la une.
Así que memorice, hermano, este verso 3. Memorícelo porque desde el versículo 1 al versículo 7 Pablo está hablando de unidad. Recién vamos por la mitad de este tramo. A continuación, ya en el 4, a partir del 4 y 5, Pablo enumera las bases para la unidad eclesial, que son 7 bases para la unidad eclesial, y esas 7 bases se dividen en 3 partes. 3 son constituyentes, 3 son fundantes y una es trascendente. Y la vamos a analizar de a una. Las constituyentes son lo que dice Pablo, un cuerpo y un espíritu y una misma esperanza. Esos son los 3 elementos constituyentes de la unidad. La iglesia es una sola y no hay más que un solo cuerpo de Cristo. Por más que les pese a algunos que dicen que Cristo tiene 2 pueblos, Cristo tiene un solo pueblo, la iglesia. No escucho el amén. Gálatas 3, 28 y 29 dice esto. Gálatas 3, 28 y 29. Y vamos a leerlo, porque no quiero que sea mi palabra. Gálatas 3, 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Yo no sé de dónde sacan que Cristo tiene 2 pueblos, pero bueno, la Biblia dice otra cosa y yo le creo a la palabra de Dios, no a las interpretaciones personales. Los elementos constituyentes entonces tienen en tercer lugar, así como la vida implica movimiento, eso que nos lleva a esa meta que Cristo nos fijó, que Dios nos fijó a través de su llamamiento, a esa esperanza de gloria. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, escribe Pablo, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia a los santos. En la misma carta a los Efesios, pero capítulo 1, versículo 8, dice esto. Dice algo similar con el mismo sentido en Romanos 5:2 y en Colosenses 1:27. Lo pueden corroborar ustedes, anotarlo y leerlo en su casa. Esos son los 3 elementos constituyentes entonces. Un solo cuerpo de Cristo, un solo espíritu en el que fuimos todos bautizados, un cuerpo. Dice, le voy a leer primero a los Corintios 12:13, que habla del espíritu y cómo fuimos bautizados en un solo cuerpo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto lo vamos a ver ahora más adelante de nuevo, cuando veamos los elementos fundantes, que es el segundo grupo de 3, que son los cimientos de la unidad eclesial. Los cimientos de la unidad eclesial, que son, versículo 5, un Señor, una fe y un bautismo. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, porque el cristianismo no está basado en una doctrina. Ser cristiano no significa ser reformado, Iglesia Bautista Reformada del Ministerio GES, sino que es Cristo, no es una doctrina, es Cristo. No escucho el amén, pero bueno. Como dice el pastor Eduardo, están hoy aquí. Y si están aquí, están despiertos. Los elementos fundantes, entonces, dijimos, son los cimientos de la unidad eclesial. Un solo Señor, porque el cristianismo no está basado en una doctrina, sino en una persona. El cristianismo, ¿quién es?
El cristianismo es Cristo, tienen que gritarlo, hermanos. Porque si no, quiere decir que no están convencidos de eso. El cristianismo es Cristo, no es una doctrina aislada. Es Cristo, es una persona. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? El Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios el Padre. Memorícelo, hermano, memorícelo, porque hay versículos que son preciosos y todo esto que estamos predicando hoy hablan de Cristo únicamente y de su obra. Hablan de Cristo y de su obra y de lo que ha hecho en favor nuestro, porque Cristo van a ver que lo hizo todo. Hasta aquí nosotros no hemos hecho nada, simplemente participar. Tomar de las recompensas, de las gracias de Dios y de la obra de Cristo para nosotros, gratuitamente. Pero alguien tuvo que pagar eso. Como dice un personaje del mundo, no hay un almuerzo gratis. No existe nada gratis, siempre alguien tiene que pagar por eso. Y en este caso, por la salvación, por la gracia de Dios, por la justificación que recibimos, alguien pagó. Y ese alguien se llama Jesucristo. Elementos fundantes. Una sola fe, continúa Pablo, que no es un acto de fe individual de cada creyente, sino esa fe objetiva, esa fe que tenemos todos nosotros en esa sola persona que es Cristo. Esa fe que nos mueve, que nos lleva. Esa fe que es inamovible. ¿Por qué? Porque Cristo no cambia y es el mismo ayer, hoy y siempre, dice Hebreos 13:8, ¿verdad? Amén. Y no se puede alterar tampoco, porque más si alguno de nosotros os predicase otro evangelio, sea ¿qué? Anatema, Gálatas 1:8. No se puede alterar, una sola fe inalterable y un solo bautismo. Y no se refiere al bautismo a la pelo pincho esto, sino a la fe que nos sumerge en el cuerpo de Cristo. A eso se refiere Pablo cuando habla de un solo bautismo, a la fe que nos sumerge en el cuerpo de Cristo y nos proporciona la bebida del Espíritu. Y ahí sí leemos 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Vuelvo a repetir, en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber, ¿qué? De un mismo espíritu. Hermanos, somos un solo pueblo con un mismo espíritu, si no, ¿cómo podemos guardar la unidad de dos espíritus? Dios es espíritu, es un solo espíritu. Cristo tiene un cuerpo, un solo cuerpo. Y de eso somos parte cada uno de nosotros. Y el elemento trascendente, finalmente, el séptimo elemento que compone la unidad de la Iglesia, es un Dios y Padre que es sobre todos y por todos y en todos. Nosotros los creyentes creemos en un Dios creador, en un Dios sustentador y en un Dios que está en todo lo que hacemos. No porque seamos panteístas, porque no todo es Dios, sino Dios está en todo, en todos los lugares de nuestra vida, en todos los momentos en que nos movemos. Dios está aquí. Amén. Amén, iglesia, despierta, iglesia. Luego de la unidad viene la diversidad en el versículo 7. Y dice que gracia se refiere a los dones con que el Señor y el Espíritu Santo nos capacita para servir. Cuando dice que esta gracia, lo leo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, dice Pablo, conforme a la medida del don de Cristo. Nos fue dada una gracia por medida, y esto es lógico porque no todos tenemos las mismas capacidades, no todos somos iguales, somos diversos en esta esfera de la salvación,
en esta esfera del evangelismo, en esta esfera del ser bíblico, tenemos diferentes capacidades. Recibimos dones, sí, recibimos la gracia de Dios en forma de dones, pero no todos somos iguales, no todos tenemos la misma cantidad de dones tampoco. Ya vamos a hablar de eso. Esta medida de gracia la tenemos, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos la da. Romanos 12, del 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Estos son los dones carisma o charisma que son dados por el Espíritu Santo, por la persona del Espíritu Santo a nosotros. Son los dones que nos capacitan, nos empoderan para hacer lo que Cristo quiere que hagamos en la iglesia. Son dones de poder, pero no para hacer lo que nosotros querramos, sino lo que Cristo quiere que hagamos. En 1 Corintios 12, 14 al 27, léanlo después, no ahora porque es muy largo. Pablo habla mucho del cuerpo y de lo que son los miembros del cuerpo y cómo interactúan los miembros del cuerpo unos con otros, de acuerdo a la gracia que les es dada a cada uno. En Efesios 4:11, que estamos por llegar ya aquí, se habla de otro tipo de dones que son dones doma o dones de diaconía. Y eso no los da el Espíritu Santo, sino que los da la persona de Cristo mismo. Porque es un llamado al servicio. Es un llamado de parte de Dios al servicio. Todos y cada uno de los que han entregado su vida a Cristo, los que han sido regenerados, los que son realmente convertidos, tienen por lo menos un don carisma. Algunos hemos sido llamados al ministerio, no todos, pero todos tenemos un don carisma, un don que nos empodera para hacer cosas que sin Él no podríamos hacer para Cristo. Ya vamos a ver por qué Cristo nos da estos dones. Debo resaltar un concepto importante y es que la fe, hasta aquí, como ustedes podrán observar, no figura. ¿Por qué no figura la fe en todo esto? Porque se trata de hacer, no de creer. Pablo está hablando de hacer. Ya a partir dijimos de capítulo 4, habla del andar, no del saber, ni del creer. Colosenses 3, del 13 al 14, dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos ¿de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Hacer en amor, hacer como Cristo hizo, hacer como Cristo nos manda, en amor. Como resumen de esta primera parte, vamos a ver 3 puntos. Primero, la unidad en el Espíritu es una obra de Dios, no nuestra, al comprar Cristo su iglesia con su sangre. Segundo, la unidad del Espíritu no es algo que podamos hacer nosotros. Lo que podemos hacer nosotros para unidad se llama ecumenismo. Se llama Babilonia, se llama Torre de Babel, pero nunca unidad en el Espíritu. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Tercero, la palabra de Dios no nos llama a lograr nosotros la unidad. Repito, no nos llama a nosotros a lograr la unidad, sino ¿a qué? A guardar la unidad, a preocuparnos por guardar la unidad. Por eso es el soportarnos los unos a los otros en amor, a guardar esa unidad. En Juan 15:5 dice el Señor: separados de mí, nada podéis hacer. Adán y Eva no tenían la Biblia en ese tiempo para leer eso.
hicieron lo que ellos quisieron, se apartaron de Dios para hacer su propia voluntad y así no fue. Entonces, la palabra de Dios nos llama a lograr la unidad en obediencia y en santidad. Son los 3 puntos de resumen. Así que vamos a la segunda parte, donde el Señor nos equipa para hacer lo que Él quiere que hagamos. Y el precio de la unidad eclesial podía ser otro título para este tramo de la palabra, el precio de la unidad eclesial. Por lo cual, dice Pablo, la razón por la que Cristo distribuye los dones a su iglesia es que antes de subir por encima de los cielos dejó su trono de gloria y hubo de descender primero hasta lo más bajo de la tierra, pero no a los infiernos. No malinterpretemos 1 de Pedro 3:19, ni tampoco nos dejemos llevar por el credo de los apóstoles. Los credos son muy lindos, pero muchos no son bíblicos. Cuidado. Credo de los apóstoles dice que Cristo descendió a los infiernos. Es una mala interpretación de la Escritura. Cristo no descendió a los infiernos. ¿Qué sentido tiene descender al infierno? Pero bueno, ya lo vamos a tratar en otro momento si les interesa esto. En esta tierra, en este mundo caído, Él sufrió la más profunda humillación, el Hijo de Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el costo de la unidad eclesial. Y a la vez con el derramamiento de su sangre en la cruz, con su triunfante resurrección y ascensión a los cielos, arrebató a los que estaban bajo el cautiverio del diablo. Por eso dice Pablo, llevó cautiva la cautividad, y está citando el Salmo 68, 18, un salmo profético que ya anunciaba en el antiguo pacto la ascensión de Cristo a los cielos, a su trono de gloria. Y se refiere en ese contexto a la victoria de Dios sobre sus enemigos y su generosidad al repartir los despojos, como se decía en ese tiempo, con su pueblo, que son los dones que Cristo repartió con nosotros. En este contexto, Pablo está enfatizando que la ascensión de Cristo al cielo no solo marca su victoria sobre el pecado y la muerte, sino que también es el punto de partida para la distribución de dones espirituales a la comunidad de creyentes, que somos nosotros. En Colosenses 2:15 escribe Pablo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Además, la entrega de dones a los hombres indica que la ascensión de Cristo no solo es un acto de gloria, sino también un acto de amor y generosidad hacia su iglesia. No es solamente un acto de gloria, sino se despojó a sí mismo en un acto de amor hacia su iglesia. Estos dones son sobrenaturales, dijimos, tanto los dones carisma que leímos en Romanos 12, del 6 al 8, como estos dones que vamos a ver ahora, que son dones o funciones o ministerios o diaconías específicos que nos da, más que darnos, nos ofrece el Señor, porque esos dones carisma los recibimos sí o sí de parte del Espíritu Santo y son evidentes en nosotros. No nos podemos negar a esos dones porque son dados por el Espíritu Santo. Pero los dones doma, que figuran más adelante en el versículo 11 de este capítulo 4, son dones que sí podemos rechazar y podemos ser llamados al ministerio y no querer ejercer ese don. Pero recuerden, hermanos, que hay una parábola, que es la parábola de los talentos, y qué le pasó a ese siervo que no quiso utilizar su talento para reproducirlo y lo enterró en la tierra. ¿Qué le pasó?
¿No se acuerdan qué les pasó? Bueno, yo les digo qué les pasó. Fue echado al infierno. ¿Por qué? Porque él no usó ese talento. Nosotros no vamos a perder la salvación, pero quien no use su don, hay que dudar de que haya alcanzado salvación, hermanos, porque cada uno tiene un don y ese don, según 1 de Pedro 4:10, hay que ministrarlo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces no tenemos excusa. Si no lo hacemos, estamos pecando. Le doy algo para que ustedes anoten, los que anotan y tengan como referencia. La palabra miembros, haciendo una analogía de la unidad del cuerpo, la usa recurrentemente Pablo en varios lugares, en Romanos 12, en 1 Corintios 12, en Efesios 2, 3, 4 y 5, en casi toda la carta a los Efesios. Así que ahí pueden ver la relación entre los miembros y la función de cada miembro para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos al versículo 11 y 12, que se titula, o lo he titulado, El Señor llama al ministerio, llama, no obliga a nadie. Recordemos entonces lo dicho anteriormente, que los dones tienen su origen y que en este caso son 5 los que nombra aquí Pablo. Y con esto me voy a entrar en controversia con algunos hermanos que dicen que son 4, pero yo digo que son 5 y les voy a decir por qué también. Porque dice el último don, dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y algunos dicen pastor, maestro, pero esto no es así. ¿Por qué? Porque los requisitos para ser, en 1 Timoteo 1:3, 1 Timoteo 1:3, 1 Timoteo 3 habla desde el versículo 1, palabra fiel, dice Pablo, si alguna anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, el pastor, el anciano, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No tiene sentido que diga pastor, maestro, porque el pastor ya dentro de sus funciones y dentro de las capacidades que Dios le da, está el enseñar, porque un pastor que no sabe enseñar, ¿cómo puede alimentar a la grey? De ninguna manera. Por eso yo digo que pastor es una cosa y maestro es otra, son 2 llamamientos diferentes. Yo, por ejemplo, fui llamado a enseñar, me lo dijo mi pastor, yo no sabía, pero él me lo dijo, me lo afirmó. Los dones saben que lo afirma siempre otro hermano, no uno mismo a veces no puede descubrirlo, y otro hermano le dice, me parece que vos tenés el don tal, el don pirulero, el don etcétera, etcétera. Y así vamos obrando para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice Pablo que constituyó, ofreció. La palabra en griego es didomi. De ahí viene diaconía, de ahí se deriva la palabra diaconía. De didomi y de doma, de los dones doma y del ofrecer esos dones, sale la palabra diaconía, que es el llamado del Señor al ministerio y significa conceder, confiar, entregar, ofrecer. Yo puedo tomarlo o no. Si no lo tomo, estoy desobedeciendo al Señor. Y siempre me viene ese versículo, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de mi Padre que está en los cielos, cuando me ofrece algo, ¿qué es? Que yo lo tome, que yo lo ejerza, que yo no sea cómodo, que no venga aquí a la congregación a calentar la silla, sino que venga a aprender a llenarme de su palabra. Esa es la voluntad del Señor. Y no solo a llenarme de su palabra como quien llena el vientre, sino que llene mi corazón para después aplicar lo que aprendo.
o sea, para hacer lo que aprendo que tengo que hacer. Aquí el Señor hace una selección soberana para el llamamiento al ministerio, porque no es una propiedad de cada uno. No es que me parece que Kevin tiene tal don, entonces lo voy a llamar al pastorado. No es eso, es una elección soberana que solo el Señor sabe por qué la hace y a quién la hace y cuándo la hace y dónde la hace, como hace todas las cosas Dios. Entonces, Él llamó a apóstoles, profetas, ¿qué más? Evangelistas, pastores y maestros. 5, yo les estoy enseñando que son 5. Hay quienes le van a enseñar que son 4, les repito de nuevo, y yo le dije, ¿por qué son 5? Porque el maestro es maestro y el pastor tiene una variedad, un abanico de dones, carisma que acompañan su llamamiento al pastorado. El pastor no es solamente un pastor que guía, que sabe presidir, sino es un pastor que sabe ejercer la misericordia, un pastor que sabe enseñar, un pastor que tiene la macrotumia, la paciencia por sobre todas las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene una multiplicidad de dones detrás de su llamamiento al pastorado. Si no, no es un buen pastor. Nosotros tenemos un pastor excelente. Excelente. Pero bueno, no es para que se gloríe porque el Señor lo hizo así. No es una cuestión de Él. Vamos a definir apóstol. El apóstol no es algo que esté en funciones hoy, es uno de los dones, nosotros que somos cesacionistas, doctrinalmente, que ya ha caducado. Pero el apóstol no es que ha dejado de ser del todo, sino que ha dejado de ostentar esos dones especiales que son dones enérgemas, que son la tercera categoría de los dones. Hay dones carisma, hay dones de diaconía y hay dones enérgemas o dones espectaculares a través de los cuales Dios actúa directamente a través de la persona. Y esas personas especiales fueron 12 únicamente, los 12 apóstoles, o 13 en todo caso, porque Pablo también era apóstol y tenía esos dones. Pero el apóstol ya hoy no tiene esos dones. Pero podemos llamar, como apóstol significa uno que es enviado, podemos definirlo como el misionero, como aquel hermano que es llamado al ministerio a fundar iglesias, como nuestro pastor Nicolás, por ejemplo, que ha fundado allá la iglesia en Ranchillo. Luego tenemos los profetas. Hoy no hay más profetas porque la profecía está completa y sellada. Dios nos habla hoy a través de su palabra escrita, no de sueños, no de apariciones, no de anfetaminas, no a través del vino que me pasé y tomé de más y escuché la voz que me decía. Hermanos, Dios habla a través de su palabra escrita, de la única manera, de ninguna otra manera. Luego vienen los evangelistas. El evangelista sí es un don que está en actividad. Aquí Pablo se refiere al don de evangelista como aquel Felipe, el evangelista que figura en Hechos 21:8, o el mismo Timoteo de 2 Timoteo 4:5. Son hermanos dotados especialmente para predicar el evangelio. Un don que hay alguno de aquí que yo conozco que está sentado y me mira, que yo creo que lo tiene, ese don de evangelista, porque le encanta predicar el evangelio y no puede callarse la palabra del evangelio. Y el domingo pasado estuvo predicando aquí en el púlpito y estuvo predicando ¿qué? El evangelio, como todos los que suben y predican el evangelio. Yo creo que esos dones, esos llamados al evangelismo, es
es un don especial que tiene cada uno de nosotros. Todos somos evangelistas, todos tenemos que predicar el Evangelio, todos nos debemos a proclamar la palabra de Dios de salvación a todos los perdidos. Nadie se salva de eso. Desde hoy hasta la venida del Señor, todos los días que tengamos la oportunidad debemos hacerlo. Pero este evangelista que figura aquí es un don, perdón, tengo la garganta mal, un don doma o un don de ministerio al que llama el Señor para promocionar la salvación que Cristo nos da. Promocionar o pregonar, perdón, no es promocionar, pregonar. Luego vienen los pastores, que ya nos definimos. Un pastor es un multidisciplinario, receptor de dones, quien los ejerce de manera magistral a través del llamado por el cual lo capacitó el Señor para hacerlo. Nunca es por la propia capacidad del ser humano, sino porque Dios nos capacita a hacerlo. Recuerden eso. No hay buenos pastores porque son por sí mismos buenas personas, sino porque Dios los capacita a eso. Y hay pastores autoproclamados que fracasan rotundamente porque no son llamados por el Señor a ejercer el ministerio y no tienen ningún don que los capacite para ejercer ese ministerio. Al no ser llamado por Cristo, basta, ya está. El problema de las actuales congregaciones dirigidas por estos hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, como menciona Pablo, tiene un peligro latente muy grande que muchas veces nosotros no nos damos cuenta y caemos en sus trampas. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando aquí, desde este púlpito o desde que está ahí arriba, se predica la sana doctrina y entra por un oído, hace bulla y sale por otro y se cae. Pero no baja a nuestro corazón, ni siquiera queda en nuestra mente. Entonces, en vez de comer la sana comida que desde aquí se proporciona, eligen ir a comer a un McDonald's o eligen comerse una bolsa de chisitos, eligen comer comida chatarra en vez de comer el manjar que la palabra de Dios tiene para cada uno. Amén. Cuesta ese amén. Cuesta ese amén. El propósito del equipamiento de Dios, versículos 13 al 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, dice Pablo, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para eso Dios nos capacita con dones. Y les quiero aclarar otra cosa, hay unas divisiones que podemos hacer de estos dones, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, que son los siguientes. Los llamados a ser apóstol, misionero y profeta o predicador son dones que tienen una característica, se llaman dones fundacionales, porque son el fundamento de la iglesia. Un misionero cuando sale a fundar una iglesia, ¿qué hace? Pone la piedra angular sobre la cual va a ser edificada esa iglesia. ¿Qué es la piedra angular? ¿Quién es? Amén. Amén. Cristo. Pone a Cristo en el lugar, lo planta y de ahí edifica la iglesia. Por eso es un don fundacional. Lo mismo hacen el apóstol, lo mismo hace el misionero, lo mismo hace el profeta o el predicador. Y los que hacen evangelismo y los pastores y maestros son conocidos como dones ¿de qué? De continuación, porque son los que le dan continuidad a la obra de Cristo en la iglesia. El pastor va a seguir enseñando siempre, el evangelista va a seguir evangelizando siempre hasta que el Señor venga
y el maestro va a seguir enseñando siempre hasta que el Señor venga. Esa obra no se va a detener, por eso se llaman dones de continuación. Entonces, hay dones fundacionales que son el misionero y el profeta o el predicador. Y dones de continuación que son el pastor, el maestro y el evangelista. Bien, bien, bien. Hermanos amados, les decía que existe un peligro que muchos no ven por comer comida chatarra en vez de comer la buena comida que se ofrece de la sana doctrina a veces. Entonces, son llevados de aquí para allá por esos falsos maestros que para engañar emplean con astucia estas artimañas del error, como advierte Pablo, para su propio beneficio. Entonces no caigamos, hermanos, en semejante desidia espiritual, no caigamos en eso. Está bien que nos alimentemos, que de vez en cuando miremos en YouTube alguna predicación, alguna o veamos muchas predicaciones, pero tengamos sumo cuidado si no estamos firmes en la doctrina, en qué escuchamos o a quién escuchamos. No por la denominación de la cual surja esto solamente, sino porque el engañador es siervo de Satanás y actúa de una manera muy sutil, llevándonos de aquí para allá y desviándonos del camino que Cristo nos traza en la sana doctrina. Yo sé que a veces pesa, a veces cansa, a veces aburre, a veces da sueño cierta predicación porque no la entendemos y la dejamos en nuestra cabeza y después se olvida. Pero hermano, haga el esfuerzo, bájela a su corazón y póngala por obra. Así se va a asegurar de que aprendió la lección y se va a hacer un hábito en usted el usar la palabra de Dios para practicarla. Sigue Pablo, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo en aquel que la cabeza, esto es Cristo, de quien el cuerpo, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe ¿qué? Su crecimiento. ¿Para qué? Para ir edificándose en amor. Nosotros somos un cuerpo, somos el edificio hecho de piedras vivas. Nosotros necesitamos alimento, necesitamos crecer, necesitamos no solo reproducirnos en número, sino en calidad de cristiano. No solo en cantidad, sino la cualidad del cristiano es lo que es significativo para la iglesia. Y la cualidad del cristiano es ejercer los dones. Primera de Pedro, anóteselo, 4:10. Primera de Pedro 4:10. Un cuerpo unido sin fisuras de ninguna clase más allá de las denominaciones doctrinales, pero siempre en la sana doctrina. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, como dice el versículo 3, y del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que conocer a quien decimos que amamos, o usted ama lo que no conoce. No sé, hay muchos que dice que el amor es ciego, pero aún los ciegos terminan conociendo a quien aman, ¿no? De alguna manera. Hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón como perfecto, a la medida de quién, de la estatura de la plenitud de Cristo, de la estatura de la plenitud de Cristo. Usted puede apreciar la plenitud de Cristo, porque yo no. Pero será hasta que nosotros lleguemos a esa instancia de nuestra vida, a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, esa dimensión que hasta ahora es inalcanzable en nuestro estado. Porque un día todos llegaremos a alcanzar el conocimiento doctrinal y no solo
doctrinal, sino experimental del Hijo de Dios, porque un día estaremos con Cristo. Amén, así me gusta, se han despertado. Y ya que todos hemos sido equipados para servir, si es que alcanzamos la salvación, no tenemos excusa para no poner nuestros dones a disposición de quien nos llamó. No tenemos excusa de poner nuestros dones a disposición de quien nos llamó. No tenemos excusa de poner nuestros dones al servicio de quien nos llamó. Porque nos acercamos más y más cada día que pasa a la meta final, a ese glorioso día en que el Señor vuelva por su iglesia amada. Cristo está a las puertas, Cristo está viniendo. Maranata, ven Señor Jesús. Amén. Amén. Padre nuestro, Señor, Rey de los cielos, venimos a adorar tu nombre, venimos a darte gloria, honra y alabanza porque solo tú la mereces, Señor. Y te damos gracias, muchas gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por exhortarnos, Señor, gracias por despertarnos, porque todo es para tu gloria, Señor, porque tú eres quien derrama los dones, las gracias especiales sobre cada uno de nosotros, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Gracias, Padre, gracias porque nos das la comida sana, abundante, que es la sana doctrina. Gracias por ser parte de esta congregación. Gracias por ser parte de tu iglesia amada, la que compraste con tu propia sangre. Gracias, Señor, porque somos lo que somos gracias a ti, no por nuestros méritos, sino porque la obra que tú has hecho en nosotros, irrepetible, incomparable, que no nos deja más que asombro, dudas en muchos casos, Señor, y un corazón lleno de agradecimiento y faltos de palabra más que gracias. Gracias, Padre, te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, quien fue el autor y consumador de la fe, como dice el escritor de Hebreos, y el que ha hecho posible toda esta obra. Gracias, Señor. Gracias. Amén y amén.